Listo, seguimos. ¿Nos escuchamos? ¿Nos escuchamos? Sí, gracias, sí. ¿Ya? Entonces, del modelo conceptual obtenemos el modelo lógico. Y el modelo lógico, bajo algunas reglas, ¿ya? Bajo algunas reglas, dibujamos las entidades. Luego de eso, ahora relacionamos las entidades. Y para relacionar las entidades, nos encontramos con estas situaciones de tipo de relaciones. Y eso es lo que de alguna manera estamos viendo acá. Estas son relaciones. A esto le llamamos relaciones. Entonces, hay relaciones, por ejemplo, esta es una relación de uno a muchos. El mucho siempre llega a la tabla secundaria. A estas tablas le llamamos, de donde aparece el 1, de donde sale el 1, le llamamos entidades primarias, o según donde estemos, entidad o tabla primaria, y donde llega el muchos, le llamamos entidad o tabla secundaria. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto claves primarias y claves foráneas. Y hemos dicho siempre, las claves foráneas siempre llegan donde está el muchos. Donde está el muchos, ahí hay una clave foránea. Donde hay un 1, ahí hay una clave primaria. Entonces, por eso es source target, ¿no? Origen destino. Origen destino. Entonces, en el destino, donde hay un muchos, siempre hay una clave foránea. Y donde hay un 1, hay una clave primaria. ¿Qué más hemos explicado? Hemos explicado, pues me voy a mover al modelo lógico. ¿Ya? Mira, en el modelo lógico, hemos dicho que en el modelo lógico existen las relaciones de muchos a muchos. Pero lo que no va a existir en un modelo físico es esas relaciones de muchos a muchos. En el modelo físico se quiebran. Modelo lógico, sí existen las relaciones de muchos a muchos. En el modelo físico, no. Nunca. ¿Ya? En el modelo lógico, inclusive en el modelo lógico, nosotros no consideramos los tipos de datos todavía. Simplemente seguimos ciertas reglas. Pero ya en el modelo físico, tenemos mayor cuidado. Se quiebran las relaciones de muchos a muchos y también incluimos los tipos de datos. Incluimos los tipos de datos. No sé hasta aquí, si me voy entendiendo la secuencia. Sí, ingeniero. Entonces, luego de haber pasado el modelo lógico y haber aplicado según cómo se dé nuestro sistema, así como hemos estado explicando acá, que un programa de estudios tiene muchas unidades didácticas y esa unidad didáctica le pertenece solo a un programa de estudios, en base a ese criterio, aplicamos la relación ya sea de uno a muchos obligatorio, de uno a muchos opcional, ¿ya? De acuerdo a eso. Si se dan cuenta, en el modelo físico no hay ya relaciones de muchos a muchos. En el modelo físico se quiebran las relaciones de muchos a muchos. Entonces, de acuerdo a ese
criterio de análisis de poder relacionar, en este caso en el modelo físico ya se llaman tablas, de relacionar las tablas, construimos una base de datos. ¿No? Construimos una base de datos. Si yo, por ejemplo, tuviera una tabla por acá, una tabla, voy a llamarle así, tabla X. ¿Ya? Si yo tuviera por aquí una tabla X, y esta tabla X está separada del mundo, es decir, está solito ahí, no se relaciona con ninguna tabla, esta tabla no forma parte de la base de datos. ¿Ya? Ahora, cuando ya vayas asumiendo experiencia, vas a poder crear muchas tablas temporales que nosotros le llamamos, que son tablas que no se relacionan con nadie, que están así solitas, y las ponemos en nuestro modelo de base de datos porque me ayuda en la programación a hacer algún tipo de la matemática, algún artificio. ¿Ya? Entonces me ayuda a hacer algún artificio, esta tabla que está abandonada por acá, que no se relaciona con nadie, me ayuda a hacer un artificio con los lenguajes de programación. Pero si yo tuviera que mostrar mi base de datos, yo podría decir que esa también pertenece a mi base de datos, pero es un artificio. Y la teoría dice que una base de datos son todas aquellas tablas relacionadas. Entonces la base de datos la constituirían todas las tablitas relacionadas menos esta. Pero vuelvo a repetir, ¿ya? Va a llegar el momento en el cual tú vas a crear estas tablitas temporales que le llamamos, ¿ya? Para que te ayuden en alguna operación cuando utilizas un lenguaje de programación, ¿ya? Se hace, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, son temporales, ¿ya? Que existen, ahí están. A veces resulta que para Funciona. aliviar tu desarrollo, No, buena. para aliviar tu desarrollo en la base de datos, para aliviar tu desarrollo en la base de datos, construyes esas tablitas. Por ejemplo, yo quiero rellenar esta tabla con datos que he traído de una consulta, pero luego quiero que se desaparezcan, o sea, que se eliminen, simplemente me sirvan como un intermediario, por ejemplo. ¿Ya? Entonces se utilizan esas tablas temporales. Vamos a poner por acá, tablas temporales. Entonces son de apoyo nada más a la programación, como le decimos. ¿Ya? Entonces, mira, ya hemos construido esto. Ahora vamos a cambiarle los tipos de datos, porque si te das cuenta, todos tienen char y no todos van a ser char. Entonces, por ejemplo, el DNI. Entonces, mira, yo puedo presionar acá en la entidad, o puedo presionar en la entidad, ¿ya? Puedo elegir algunas cosas por acá, en la entidad. Puedo ubicarme en la parte de los atributos, en la parte que son las columnas. ¿Ya? La parte que son las columnas. Y ahí puedo yo cambiar los diferentes atributos. Los diferentes atributos. ¿Ya? Por ejemplo, mira. Yo puedo ubicarme acá, columnas. ¿Ya? Columnas. Voy a copiar esta partecita nada más. ¿Ya? Así le llaman. Ya o sea, los software te pueden llamar esto, entidad, tabla, atributo, columna. La columna la utilizan más para hacer referencia a una tabla, pues, ¿no? Porque una tabla en realidad lo que tiene son filas y columnas. Entonces a los atributos le llaman columnas, ¿ya? Pero es término, ¿no? Entonces mira, yo puedo hacer un anticlic acá, columnas, ¿ya? Y lo que voy a obtener es un tablero, ¿ya? Un tablero con todos los atributos y al costadito
Si te das cuenta, como yo estoy trabajando con SQL Server, aquí me van a aparecer todos los tipos de datos de SQL Server. ¿Ya? Los tipos de datos de SQL Server. Entonces, a los cuales tú vas a elegir. Por ejemplo, ¿estamos observando esto? ¿Sí? Sí, ingeniero, sí. ¿Ya? Entonces, yo por ejemplo tengo el DNI. El DNI quiero que sea char, sí, quiero que sea char, pero char de 8 nada más, porque el DNI tiene 8 caracteres, 8 numeritos. Entonces, quiero ponerle char de 8 al DNI. ¿Ya? El DNI solamente quiero que tenga char de 8. Perfecto. El nombre no quiero que sea char, quiero que sea varchar. Entonces busco el tipo de dato, varchar, ¿y de cuánto? Por ejemplo, el nombre, como ahí va a ir el nombre y los apellidos, por ejemplo, 100, vamos a ponerle 100, 100 caracteres, ¿ya? El sexo, el sexo solamente quiero que sea char de 1, porque solamente quiero ponerle M de masculino, F de femenino. Perfecto. Y luego, fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es un tipo fecha, entonces quiero ponerle day. Entonces busco acá si hay day. Tal vez no lo encuentre. Day. Entonces, si no encuentro day, lo puedo escribir. O puedo usar, de repente, otro tipo. Por ejemplo, puede haber un small daytime. ¿Ya? Si no encuentro, voy a buscar small daytime. Por ejemplo, acá tengo small daytime. Small daytime me graba fechas, solamente fechas, no quiero la hora. Si no, te acuerdas que hay un tipo de dato, day, y lo escribo como day. Entonces, y ahora tengo situación del estudiante. Por ejemplo, si quiero ponerle si es un egresado o sigue siendo estudiante, es un titulado. Entonces, como va a variar, puedo nuevamente decirle varchar, por ejemplo, de 20. Varchar de 20. Al hacer eso, yo voy eligiendo los tipos de datos. Voy eligiendo los tipos de datos. ¿Qué otra cosa puedo ver acá? Puedo ver, mira, si es opcional o es obligatorio. No nulo, no nulo. Voy a ponerlo por acá. No nulo significa obligatorio. ¿Ya? Y nulo significa opcional. ¿Ya? Significa que si yo digo acá, por ejemplo, DNI del estudiante y elijo no null, significa que el número de DNI del estudiante tengo que escribirlo sí o sí, es un dato obligatorio. Es como, no sé si han visto ustedes en la web, por ejemplo, a veces le ponen un asterisco en rojito y les dicen que ese dato tienen que llenarlo sí o sí. O en un formulario, ¿no? Cuando les toman un examen y dice el nombre del estudiante, sale con un asterisco. Y si ustedes no lo escriben, se marca de rojo diciendo que es un dato obligatorio. Eso es lo que le estoy diciendo acá. Que el DNI debe ser obligatorio. ¿Ya? Debe ser obligatorio. Eso es lo que le estoy diciendo acá. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, voy a agregarle, a ver, voy a agregarle acá new, voy a agregarle un nuevo atributo, le voy a llamar, por ejemplo, número
teléfono del estudiante. ¿Ya? Le estoy agregando un nuevo atributo. ¿Ya? Un nuevo atributo. ¿Dónde es? ¿Dónde dice acá? ¿Ya? New. De new pasé ahí, agregar. O sea, lo puedo aquí agregar también. ¿Ya? Puedo agregar acá nuevos atributos. ¿Ya? Puedo agregar nuevos atributos. Ok. Entonces sale el número de teléfono acá. Por ejemplo, vamos a suponer que el número de teléfono es un varchar de 20, por decir, es un char. Pero yo le digo, no quiero que sea obligatorio, le digo que sea nulo. ¿Qué significa eso? Que de repente puedo tener un estudiante que no cuenta con un equipo celular, por ejemplo, o no registra un número telefónico. Entonces, si yo le pongo obligatorio, significa que todo estudiante debe tener un número telefónico. Pero si hay alguno por ahí que no tiene, me voy a meter en un problema acá, porque la base de datos me va a rechazar o el atributo me va a rechazar que lo deje en obligatorio cuando no tiene número telefónico. Entonces yo digo nulo, nulo. Entonces, ¿qué significa eso? Que este estudiante puede o no tener un número telefónico con el nulo, ¿ya? Ahí hay que tener mucho cuidado. Esta opción hay que tener mucho cuidado. Va dependiendo del atributo. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, así voy haciendo con cada uno de ellos. El DNI, obligatorio. Nombre del estudiante, obligatorio. Sexo del estudiante, necesito ese dato, obligatorio. Fecha de nacimiento del estudiante, necesito ese dato, obligatorio. Situación del estudiante, necesito ese dato, obligatorio. Número telefónico del estudiante, no me interesa que sea obligatorio. Puede que tenga como que no tenga número telefónico. ¿Ya? Con esta flechita lo puedo ubicar. ¿Ya? Mira, si yo tengo el número telefónico acá, lo voy ubicando. Si quiero que situación sea el último atributo, lo ubico nada más. ¿Ya? Con esto de acá. ¿Ya? Entonces, hecho eso, ok. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a obtener? Mira ahora. Ahora voy a obtener que los tipos de datos ya se modificaron. DNI del estudiante ahora es un char de 8. Nombre del estudiante, varchar de 100. Sexo del estudiante, char 1. Fecha de nacimiento, DEI. Número telefónico del estudiante, varchar de 20. Situación del estudiante, varchar también de 20. Entonces, de esa manera, ya le voy agregando los tipos de datos. Y eso debo hacerlo con todas las tablas. Con todas las tablas. ¿Ya? Por ejemplo, vamos con la unidad didáctica. Igual, anticlic, columnas. Y ahora con la unidad didáctica. Código de la unidad didáctica. ¿Ya? Mira, acá hay un muchos. ¿Ya? Entonces voy a partir de las tablas primarias primero, de donde hay unos. ¿Ya? Porque si no acá el tipo de datos tiene que ser el mismo que está acá. Entonces voy a partir desde aquí. Ahí, por ejemplo. Identificador del programa de estudio. Quiero que sea un número.
Entonces, de repente, integer. In. ¿Ya? Nombre del programa de estudio. Eso sí, quiero un varchar. De repente hay nombres grandecitos. 150. ¿Ya? No, nulo. Estado del programa de estudio. De repente char de 1 nada más. Si está activo o está inactivo. Obligatorio también. Entonces, de esa manera, ya tengo el programa de estudio. Ok. Entonces, ya tengo entero, varchar y char. Sigo. Ahora voy acá. Columnas. Si te das cuenta, hay algunos atributos que se van sincronizando. Por ejemplo, el identificador, el que fue clave primaria acá, ya está como clave foránea con el mismo tipo de datos. Ahora, unidad didáctica. Código de la unidad didáctica. Entonces, si quiero ponerle un código, lo dejo como char. Pero de repente, si quiero ponerle número a la unidad didáctica, de repente vamos a ponerle, a ver, voy a poner el número. ¿Ya? Si quisiera ponerle número entero. El identificador del programa de estudio ya no le cambio porque tiene la clave primaria, el tipo de datos de la clave foránea debe ser el mismo de la clave primaria. ¿Ya? No puede cambiar. Ahora, nombre de la unidad didáctica. Eso sí, quiero que sea un varchar. ¿Ya? Un varchar de 100, por ejemplo. O de 150, depende de grandecita la unidad didáctica. Créditos. Los créditos. Eso sí le voy a poner decimal. ¿Y por qué le voy a poner? Le puedo poner decimal o hay un tipo de dato que se llama numeric. ¿Ya? Numeric. Y el numeric, como habíamos visto en los tipos de datos, tiene una longitud y tiene una escala. Por ejemplo, longitud 9 y la escala 2. Cuando le digo 2, acá, ¿por qué le estoy diciendo 2? La escala es el número de decimales. ¿Ya? La escala representa el número de decimales. ¿Ya? La escala este 2 que ven aquí, este 2 que está acá, uy, ¿qué hice? Este 2 que está acá, ese representa el número de decimales. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. ¿Ya? Eso representa el número de decimales. Número de horas. ¿Ya? Las horas normalmente no son decimales, son enteras, el número de horas. El ciclo de la unidad didáctica. Depende como tú identifiques el ciclo. De repente, se te ocurre, ¿no? De repente dices, a ver, el ciclo quiero ponerlo, de repente así, ¿no? 1, así en romanos. 5, 6, de repente así, ¿no? Pero de repente para otros, el ciclo lo quieren poner así, ¿no? 1, el color es muy... De repente lo quieren poner así, ¿no? 1, 2, 5, 6, ¿no?
De repente algunos quieren ponerle así. Entonces depende, como tú determines, elegirás el tipo de dato. Los romanos son textos, ¿no? Los romanos son textos. Entonces, si yo decido, por ejemplo, poner los ciclos como números, entonces yo podría elegir un entero. Un entero. Ahora viene, a ver, este es obligatorio, este también va a ser obligatorio, el nombre va a ser obligatorio, los créditos obligatorios, número de horas obligatorios, el ciclo obligatorio, ¿no? Obligatorio. Entonces, una vez que ya he elegido, ya tengo 3 tablas. 1, 2 y 3. Ahora me falta lo de acá. Lo que son claves ya automáticamente se sincronizaron. Ahora me falta solamente promedio y situación. ¿Sí? Promedio y situación. Voy a capturar esto. Quieren la clase en archivo. A ver, el promedio. A ver, el promedio al final aparece como un entero. ¿Ya? No se pone parte decimal. Obligatorio. Y la situación, vamos a ponerle un varchar de 20, no más pequeño. Obligatorio también, para saber en qué situación está el estudiante. ¿Sí? Aceptamos y ya está. Con eso ya tenemos todos los tipos de datos de todas las tablas. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Ninguna, ingeniero. ¿Está claro? Ingeniero, buenos días. Dime. Esta es la base de datos que se utiliza para crear un programa, ¿no? Claro, el modelo físico es el modelo que luego va a ser trasladado al gestor de base de datos. En el caso nuestro, este modelo va a ser migrado al SQL Server. Una vez que ya está en el SQL Server, que es el gestor de base de datos, tu lenguaje de programación se conecta con ese gestor de base de datos. Y ahí recibe ya. ese uso de la base de datos. Acá todavía no. En este software solamente estamos Ese es modelando. como un modelo. Sí, solamente el modelo. Ya. En caso de nosotros, tendríamos que hacerlo con lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, en mi grupo estamos haciendo de un restaurante. Claro, sí, sí. Yo he usado este como un modelo. En el caso de ustedes, en base a su proyecto. Ya, ok. ¿Ya? Pero por el momento pueden dibujar lo que yo estoy haciendo. Háganlo con lo que yo estoy haciendo para que vean los pasos hasta llegar al gestor de base de datos.
y luego ya de manera paralela van trabajando su proyecto. Ok, ingeniero. Entonces, miren, de esta manera vamos a construir nuestras bases de datos, ¿ya? De esta manera, pero como ven, no es así de loco, no es locura, es basado en todo un proceso, sobre todo en el proceso de análisis, ¿ya? El análisis es muy importante para llegar acá, porque si yo no entiendo cómo trabaja mi organización, yo no entiendo cómo el área en el cual voy a desarrollar el sistema realiza sus operaciones, no voy a llegar a esto. Y si llego, voy a llegar a la champita, 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 y hacer relaciones a doquier que al final me van a confundir, no los voy a entender. Acuérdense que esto va a llevar a interfaces, como veíamos en la clase anterior. Va a llegar a ser los formularios. Y los formularios van a estar basados en la tabla. En la tabla. Tantos atributos tengo acá, son los que van a ir a la tabla o hasta el formulario. Entonces, mucho cuidado con lo que pones aquí. Ahora, los tipos de datos son importantes porque cuando tú comiences a codificar en el lenguaje de programación, tienes que declarar variables que almacenen datos y que luego serán enviados a la tabla en base a lo que está declarado acá. Por ejemplo, si yo le digo acá, sexo, char de 1, sexo, char de 1, significa que, por ejemplo, voy a poner por acá, a ver, voy a poner una flechita acá. Por ejemplo, el sexo, ¿ya? Voy a sacar el sexo para hacer una explicación acá. Entonces, si yo le estoy diciendo que es char de 1, significa que el sexo será igual, ya sea una M o una F. Nada más, porque le estoy diciendo char de 1. Estoy declarando char de 1. Entonces, sexo será M o F. ¿Y para qué sirve eso en el lenguaje de programación? Porque en el lenguaje de programación, de repente a ti se te ocurre declarar, por ejemplo, un DIN sexo, y tienes que decirle que esto será una cadena, un string. Yo no puedo declarar esto como integer, por ejemplo, porque si lo declaro como integer, los enteros, los números, no me van a permitir insertar una M o una F. Me va a dar error en el lenguaje de programación. Entonces, esto no sería correcto. Esto no sería correcto. Esto sería equivocado. Esa es la importancia. Entonces, si yo quiero almacenar caracteres, no voy a declararlo como integer. Esto debería ser declarado as string. Entonces significa, ahí sí está de acorde. Ahí sí está de acorde con lo que yo quiero almacenar. Lo que yo quiero es almacenar cadenas, texto. Entonces lo declaro como un string. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto tiene mucha importancia. ¿Yo qué quiero almacenar? Quiero almacenar M o F. Entonces, como esto está declarado como un char 1, en mi lenguaje de programación, mi variable la voy a declarar como cadena. Para que sexo asuma M o F. Porque si lo declaro como integer, no voy a poder decirle que es M o F. Será cualquier número. ¿Ya? Si esto hubiera sido declarado como entero, ahora sí, esto sería declarado como entero. Porque de repente asumo que el sexo puede ser 1 para masculino, 0 para femenino. Esa es otra cosa, ¿te das cuenta? Si lo declaro como
Si lo declaro esto como un entero. ¿Ya? Entonces tiene mucha implicancia el tipo de dato cuando tú lo lleves a un lenguaje de programación. ¿Ya? Entonces mucho cuidado. A ver, ¿qué más? A ver, va la pregunta. ¿Ya han instalado el SQL Server? Sí, ingeniero. Ya lo han Yo instalado, también, ¿no? ingeniero. Sí, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo en SQL ya? ¿Ya hemos creado una base de datos, cosas como esas? No, Todavía. Todavía, ingeniero, no hacemos nada. Ya, solo lo han instalado, ahí han quedado. Sí, ingeniero, solamente ahí nos hemos quedado nada. No, no hemos instalado nada. No hemos creado nada. O sea, el SQL trabaja nada todavía al momento. Sí. Ya. Listo. Entonces, al retorno, ¿ya? Al retorno ya vamos a usar SQL, ¿ya? Al retorno. ¿Por otra clase? Hoy día. Oh, ya.